Muy bien, solamente como un breve repaso de la semana pasada, este, ¿hay alguien que recuerde? Solamente, de hecho, la semana pasada terminamos el tema, ¿sí? A menos que hoy haya surgido alguna pregunta, alguna duda referente al tema de la semana pasada, ¿no? ¿Qué vimos? ¿O cuál fue el tema que vimos? El amor es paciente. Sí, el amor es paciente. Vimos muchos ejemplos acerca de la paciencia, ¿no? Vimos cómo inclusive en nosotros Dios, cuando nosotros leemos Juan 3:16, pues siempre se centra en la palabra de por tanto amó Dios, pero a veces inclusive creo que hasta de una forma romántica decimos, ay, nos amó, pero al ir escudriñando más las escrituras, pues ese amor el amor de Dios es muchísimo más profundo, ¿no? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Vimos empezamos a ver el tema de la paciencia y vemos cómo la paciencia fue muy importante. Si Dios no hubiese tenido paciencia o si la paciencia no fuese una expresión del amor de Dios, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No estaríamos aquí, ¿sí? Sino gracias que Dios tuvo paciencia, lo tuvo con su pueblo Israel, lo ha tenido con nosotros y lo sigue teniendo hoy en la actualidad con toda la humanidad, ¿cierto o no? Bien, pues prácticamente eso fue lo que vimos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a nuestra hojita nueva y vamos a ver el siguiente, ¿cómo decirlo? Eh, Atributo que tiene el amor, ¿sí? Ahí en nuestra hojita dice, el amor es bondadoso, ¿sí? Ya vimos que es paciente, el amor es bondadoso, ¿sí? Igual, seguimos la misma temática, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, en todo momento que ustedes lo requieran. Dice el primer párrafo, en segundo lugar, el amor es bondadoso. Y esta palabra se traduce del griego chresteumai, ¿sí? Y ahí le ponemos la palabra griega y bueno. Lo cual a su vez proviene de la palabra griega Christos. Y esta también puede traducirse como benigno o a veces como bueno, ¿sí? Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo. Ahora, recordemos lo mismo que la palabra anterior en cuanto a que Dios es paciente. Recordemos que la palabra griega tiene un significado, un concepto, ¿no? Y lo que se le acerca más es a la palabra en español paciencia para nosotros. Y ahora exactamente lo mismo en el caso de nuestra traducción, dice es bondadoso, ¿sí? Pero es lo que más se llega, pero puede ser o bueno o inclusive hasta misericordioso. Entonces, es muy extensa esa palabra. Entonces, también los traductores, como les decía en aquella vez, a veces pues tienen que elegir una palabra, no pueden elegir muchas palabras para un concepto, entonces, o a veces es una idea, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos, por eso es de que decidí que viéramos directamente desde la palabra griega para que nosotros podamos conceptualizar mejor lo que es el amor. Muy bien. Siguiente párrafo. Dice, esta misma palabra aparece en el listado del fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos rápidamente a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ustedes me dicen cuando ya estén ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice lo siguiente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, que es lo que estamos estudiando, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Bueno, eso de bondad, ¿sí? Se está refiriendo a esta palabra, ¿no? Entonces, solamente es como una referencia que ahí utiliza la misma palabra y bueno, también en el caso de lo que es el fruto del Espíritu Santo, también este versículo
da mucho tema, ¿verdad? También es como del amor y tendríamos que ir casi palabra por palabra. Muy bien. Después ahí en nuestro párrafo que estábamos leyendo dice lo siguiente. En su sentido etimológico, la palabra bondadoso significa algo o alguien que no causa daño. Si se entiende eso. Por eso dice, por eso pues es bondadoso, ¿sí? Pero realmente el concepto quiere decir que es alguien que no causa daño, ¿sí? Dice, y en la carta a los Efesios, capítulo 4:32, no vamos a ver ahorita este versículo porque lo vamos a ver más adelante, dice que el apóstol Pablo desarrolla la profundidad de este concepto, ya que nos dice que debemos de ser de buen corazón, es decir, buenos, que viene del griego, gestos. ¿Sí? Entonces, la bondad o prácticamente el amor nos está diciendo que hace bueno, hace algo bueno, ¿sí? No hace algo malo, ¿no? Aquellas personas que luego tienen problemas, inclusive hasta ese amor emocional, ¿no? Entre, entre marido y mujer, ¿no? Y es que pues, te pego porque te amo, ¿no? O si no me pegas, siento que no me amas, ¿no? También dicen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, el verdadero amor, el amor de Dios, el amor verdadero, es un amor o es que tiene un acto de qué? De hacer el bien. ¿Sí? De hacer el bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Los griegos definían gestos, ¿sí? Es que como es una J, una R y una S, pues eso en español no, pero en la pronunciación es parecida a esa, ¿sí? Eso no existe en español, por eso me cuesta trabajo. Bueno, pues gestos como la disposición del corazón para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios, ¿sí? Si se dan cuenta, va mucho más allá del concepto de lo que es la palabra gestos. Su enfoque está en considerar a los demás antes que a uno mismo, lo que provoca que sea bueno en todos sus aspectos. Por eso es de que cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, entra este concepto. Sí, porque lo que hizo Dios fue algo bueno para nosotros. A pesar de que Jesucristo iba a sufrir, aún así Dios mostró su amor a través de su bondad. Esa también está en Juan 3:16, en la palabra amor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Muy bien. Dice, así, en una sola palabra, Christos, bueno, Pablo establece la ley de las relaciones personales. ¿Esto qué quiere decir? Debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros, con suma amabilidad, ¿sí? Con suma bondad, ¿sí? Y de hecho, ese es algo de, no porque Pablo le esté diciendo, pero anteriormente el Señor Jesucristo, eso fue lo que enseñó, ¿sí? Trata a los demás como quieres que te traten, ama a los demás como a ti mismo, ¿sí me explico? Entonces, es parte de este concepto del amor. Ahora, en sí, gestos revela un carácter generoso y no áspero, incapaz de hacer daño. La cualidad de la amabilidad se destaca prioritariamente en las relaciones con los demás. Como seres humanos, Dios nos creó mayoritariamente, ¿qué? Sociales, no somos personas aisladas, ¿no? Somos personas sociales. Dice, y es allí donde radica su importancia. Muchos de los problemas dentro de la iglesia vienen de las malas relaciones, ¿sí? Las cuales afectan la unidad de esta. Por tanto, la bondad es una característica del verdadero amor,
¿sí? Y no solamente hablar del tema de la iglesia, hablar del tema de la familia, hablar del tema con los hijos, hablar del tema con los padres, hablar del tema con los parientes, hablar del tema con todos. Somos personas sociales y una persona que tiene el verdadero amor de Dios en su vida o que entiende el concepto del amor como lo que nosotros estamos aprendiendo ahora, pues debemos entender que parte de la muestra que supuestamente nosotros podríamos decir que amamos a alguien y de qué forma se lo vamos a demostrar, haciendo cosas buenas a favor de aquella persona. ¿Me explico? ¿Sí? Porque ese es parte del concepto. Como dice aquí, no causa daño y en otra parte es ser de buen corazón. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, creo que vamos muy bien, está sencilla la clase. Bien, ahí vemos un título que dice lo siguiente: la bondad de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí encontraron? Bien, dice en el párrafo, referente a la bondad de Dios, y esto es importante que quiero recalcar. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de copiar lo que Dios hace, ¿verdad? Para que nosotros como hijos de Él, nosotros copiamos lo que Dios hace para ser igual a Él. Pero vamos a entender algo. Referente a la bondad de Dios, debemos entender que hay una gran diferencia entre Dios y nosotros y que ésta no se muestra de la misma forma, ya que Dios también tiene que actuar con base a sus otros atributos como Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, en el caso, sí, Dios muestra su amor. Dios muestra su amor a través de siendo bondadoso. ¿Sí? Pero también Dios tiene como veíamos también en el tema pasado, un límite. ¿Sí? Es justo. Dios no siempre va a ser bondadoso. ¿Sí? Entonces, si Dios siempre fuera bondadoso, Dios tendría que dejar de ser justo. ¿Sí me explico? Y si Dios deja de ser justo, pues entonces ya no sería Dios. ¿Sí? Ya no sería el Dios justo, verdadero de la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y nosotros se nos invita, bueno, vamos a seguir viendo, pero se nos invita a hacer siempre el bien. Más adelante vamos a detallar eso. La primera cita que vamos a ver es Éxodo. Ahora sí, vamos a ir de aquí para allá con la Biblia. Vamos a Éxodo capítulo 34. En Éxodo capítulo 34, versículos del 5 al 7. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí podemos ver una descripción de lo que normalmente mucha gente ve de Dios. Dios es bondadoso, es generoso, es amoroso, es etcétera, etcétera, lo que hemos visto. Si vamos hasta ahí. Pero después dice, pero no absuelvo, ¿a quién? Al culpable. ¿Qué estamos viendo ahí? Sí, Dios es bondadoso, es generoso, es su amor inagotable, su fidelidad, etcétera. Pero Dios es soberano, es justo y como dice aquí, que Él no absuelve al culpable. Prácticamente es al pecador se le va a tratar como pecador y al justo con su justicia se le va a tratar como justo con base a su justicia. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y después dice, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, toda la familia se ve afectada, hasta los hijos, de la tercera
y de la cuarta generación, etcétera. Entonces, Dios sí tiene amor, inclusive dice, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad, pero no absuelvo al culpable. ¿Sí? Dios es eso, es amor, muestra su amor, pero Dios también es justo. Entonces, es algo que tenemos que entender de Dios y eso es algo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque nosotros plenamente, ya cuando veamos la bondad de Dios en el cristiano, vamos a poder ver mejor esa gran diferencia. Pero a primera instancia, lo que Dios es, Dios muestra su amor, pero también Dios es justo. Si vamos bien, ¿sí? Dudas, preguntas. Entonces, ¿podemos pensar que Dios es barco? ¿Sí? Que podemos hacer de nuestras vidas un papalote y a fin de cuentas Dios nos tiene que perdonar. ¿Es obligación de Dios perdonarnos a pesar de mi mal comportamiento, a pesar de que yo sea muy malo? No. ¿Sí? Otra vez, pero no absuelvo al culpable. Yo creo, perdón, yo creo que sí, lo podemos ver así como dices, ¿no? Del versículo de Juan 3:16, lo vemos aquí, realmente Dios es bueno. Ajá. Sí, es bueno y nos dio a su Hijo y para que por medio de Él fuéramos perdonados. Ahí es donde está la separación. Dios es justo, pero no perdona o no dice, ya con eso todos los pecadores ya quedaron y es donde nos confundimos, porque si es que Dios es bueno y dio a su Hijo, y es cuando nosotros estamos compartiendo, damos ese versículo, y como diciendo, ve, Dios ya te perdonó, y no es cierto, ahí está la separación. Dios fue bueno y nos da a su Hijo, pero no absuelve ni quita el pecado. Ya con eso Él dice, pero para que aceptes a Cristo, yo puedo ser ya más bondadoso contigo, ser justo. Es una separación que haya de ese versículo que realmente nunca lo habíamos visto así en partes, ¿no? Así es. Aquí lo estamos viendo en esa separación de que es bueno, pero también es justo, Dios. Y de hecho, bueno, más adelante habla de que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Está aplicando Dios la justicia, recompensa a aquel que ha creído en Jesucristo, pero aquel que ha rechazado el sacrificio de Jesucristo o el regalo de Dios, la ira de Dios está sobre él, porque Dios es justo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente versículo, Deuteronomio capítulo 30, versículos del 9 al 10. Bien, ya estamos ahí. Dice lo siguiente: entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas, te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser, ¿qué? Bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. Ahora, bueno, aquí otra vez recordemos que el libro de Deuteronomio tiene el propósito de recordar la ley nuevamente a esta generación que iban a entrar a la tierra prometida. La primera generación que salió de Egipto, todos murieron en el desierto, ¿sí? Fue el castigo o la disciplina que Dios les dio. Ahora, cuando dice aquí, fíjense otra vez, que el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. ¿A qué antepasados estaban refiriendo? ¿Aquellos que murieron en el desierto? No, ¿verdad? Esos de plano no. Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Dios desde un principio los trató con ellos, los bendijo, los estuvo protegiendo, todo lo que ya sabemos. Y para Dios, ¿qué dice que era? Un deleite estar tratando, porque ellos también apenas estaban conociendo a digamos, Dios nuevo para ellos, ¿no? Estaban completamente bombardeados de la idolatría de su tiempo, pero este nuevo Dios le estaban dando ¿qué? Cabida, le estaban dando importancia al Dios Yahvé, al Dios de la Biblia, le estaban dando, entonces para Dios era un deleite. Lo triste es de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto,
como una nación, entraron como familia y salieron como una nación, prácticamente ya eso poco que habían llegado hasta Jacob o hasta Israel, se había perdido, ¿no? Entonces, dice otra vez, y el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. Después dice, el Señor tu Dios se deleitará en ti. Nuevamente dice, y después esto siempre cambian las cosas, ¿no? Dios se va a deleitar en ti, Israel. Pero después dice, sí obedeces su voz. Estos sí son los sí condicionales, ¿verdad? Dios no va a bendecir a una persona si esta persona no se alinea a las cosas de Dios. Es por eso que el pueblo de Israel se lo advierte muy bien Moisés a ellos y les dice, si obedeces su voz y cumples los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿sí? Otra vez vemos ahí lo que es la bondad de Dios, el quererse deleitar Dios en su pueblo Israel, el que Dios los va a bendecir, dice que los va a prosperar en todo lo que hagan, que les dará muchos hijos, que les dará una cantidad enorme de animales, que hará de sus campos que produzcan cosechas abundantes. O sea, prácticamente Dios, ¿cuál era el plan de Dios para el pueblo de Israel? ¿Mal o bueno? Bueno, ¿sí? ¿Y qué era lo que vimos? ¿Cuál es el concepto de la bondad? Que es el hacer el bien. Entonces Dios estaba dispuesto a bendecir a su pueblo, a hacerles todo el bien que Dios pudiera. O sea, Dios podría quedarse corto en imaginación para bendecir a su pueblo. No, ¿sí? Dios, el creador, pudo haber pensado muchas cosas en las cuales quería bendecir a Israel. Y creo que aún así lo sigue pensando en bendecirlo. Pero ¿qué creen? El pueblo de Israel simplemente le ha dicho a través de su propia historia, no nos interesa. Queremos ser como las demás naciones. Eso es más tremendo. Sí, eso es muy tremendo. Y por eso es de que entonces dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué Dios no bendijo a Israel de la forma como dijo aquí? Bueno, uno preguntaría, ¿e Israel fue fiel a Dios? ¿E Israel realmente buscó a Dios con todo su corazón, con toda su alma? No. Entonces, si no fue así, por eso Dios no bendijo a Israel en ese momento. ¿Sí me explico? ¿Sí? Simplemente estamos en Deuteronomio y después sigue Josué y después la oscura época de ¿qué? De los jueces. ¿Sí? Tristemente, bueno, ya sabemos gran parte de la historia de Israel y vemos cómo ellos han rechazado a su Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Entonces vemos cómo en esta prueba de bondad que Dios podría dar a su pueblo de Israel, había una ¿qué? Condicional. ¿Sí me explico? Sí, había una condicional. Bien. Y ahora preguntaría, ¿podemos pensar que todos los que vengan o todos los que no vengan o que nos digan, sí, ora por mí y todo, pero él está haciendo sus maldades, está haciendo y deshaciendo de su vida, hace un papalote y como quiera y completamente alejado de Dios? ¿En ellos no entrará también el condicional? Si lo hizo con su pueblo Israel, ¿qué va a ser en esta época con los gentiles que realmente ni se acercan a Dios, ni buscan a Dios? Entonces, Dios puede decir, y bueno, ¿y este qué? O sea, ¿por qué piensa que lo voy a bendecir si no tiene si no tiene el más mínimo interés de buscarme? ¿Cómo me pide que sea yo bondadoso con él si no quiere buscarme, si no le intereso? ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso ¿será malo de parte de Dios? Pues no, es justo, ¿sí? Es soberano, ¿sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien. Sigamos con el siguiente texto. Vamos al Salmo 31.
Salmo 31, versículo 19. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. Otra vez, con referente a la bondad, que es el hacerles bien. ¿Sí? Y aquí está diciendo, qué grande es la bondad que has reservado para quienes, para los que te temen. ¿Sí? Después dice, la derramarás en abundancia sobre los quienes, sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo. En este pasaje, en cuanto al tema de la bondad, pues nos está diciendo que Dios va a derramar su bondad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. ¿Y sobre quiénes? Sobre quienes acuden a Él. Pregunta: ¿y al que no busca a Dios y al que no le teme a Dios, también Dios está dispuesto a derramarle abundancia de bondad? No. ¿Sí? Y eso también nosotros, en serio, tenemos que también aprender eso. A veces, sí, y nosotros, en nuestras peticiones de oración, pues a veces oramos por personas que pues ni asisten con nosotros, ¿verdad? Oramos por personas que o nos han pedido que los llevemos en oración, ¿sí? Oramos por personas que igual hasta ni conocemos, ¿no? Y estamos orando y sabemos que pues no tienen una relación con Dios, ¿no? Pero aún así seguimos orando, ¿no? Seguimos orando por las personas y no está mal. Pero hay algo que nosotros también debemos entender y debemos enfocar, que la mayor bondad que Dios puede mostrar en sus vidas de ellos, estando alejados, es la salvación. ¿Sí? Porque ellos teniendo la salvación, ¿sí? ¿Qué estarán reflejando? La condicional que Dios pone, porque le buscan a Él como refugio, porque le buscan a Él porque temen fallarle. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a disponer? De su bondad para ellos. Porque también, lamentablemente, muchas veces, cuando nosotros compartimos el Evangelio o hablamos con personas, a lo mejor sin darnos cuenta, y lo hacemos con una buena intención. Decimos, pues acércate a Dios, y ya vas a ver que Dios te va a ayudar en esto, vas a ver que Dios va a cambiar tu vida en esto, vas a ver que Dios, y empezamos a hablar primero de todas las bendiciones que Dios le puede dar a la persona antes de enfrentarlo con su pecado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Antes de enfrentarlo con su realidad y decirle que primeramente la mayor bendición que pueda recibir primero de Dios no es que encuentre un trabajo, ¿sí? No es que se solucionen sus problemas, ¿verdad? Con sus hijos o con su esposa o en su matrimonio, no. La primera bendición que la persona puede recibir y que puede transformar completamente su vida es la salvación en Jesucristo. Porque si no empieza por ahí, lo demás no tiene caso. Por más que yo me canse, por más que yo me desgallete, clame a Dios por esa persona que no le interesa a Dios, Dios no va a obrar por eso. ¿Sí me expliqué? Ya lo veíamos en la predicación de la semana pasada, ¿sí? Si Dios manda cierta plaga, cierto problema, cierta guerra y todo, ¿quiénes serían los únicos salvos? Bueno, tomando el ejemplo de quién, de Daniel, de Noé y de Job, ¿sí? Dice ahí en Ezequiel 14, solamente ellos se salvarán por su justicia y no podrán salvar ni a hijos, ni a hijas, ni esposa, ni hermanos, ni nada. La salvación es personal, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a enfocar para que nosotros podamos saber, cuando compartimos el Evangelio, qué decir y qué no decir, ¿sí? O cómo decir cosas, inclusive cómo no decir cosas que a lo mejor las estábamos haciendo mal, ¿sí me explico? Y a veces la gente viene muchas veces a la iglesia porque quiere primeramente recibir esas bendiciones de Dios antes que recibir la salvación
o el perdón de sus pecados. A veces la gente no necesita o no quiere que se le perdonen sus pecados. Quiere que sus problemas se le resuelvan. ¿Sí? Quiere encontrar un trabajo. Quiere regresar con su esposa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Quiere primero eso antes que tener ese encuentro con Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? En base a eso, hemos visto muchas veces, así como dices, tanto de todo lo que has dicho, enfermedad o alguna angustia o algo, que muchas veces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si necesito dinero, muchas veces, pues voy a ver ya un familiar, un amigo, él sí me puede prestar, él sí, si necesito un carro, pues no tienes carro, él sí me puede prestar. ¿Y por qué muchas veces, y que es la mayoría de las veces que no tenemos, llegar al Señor? Tú sabes la necesidad que tengo, que me guíes, ¿no? A dónde debo de ir o qué debo de hacer, primeramente, sino que luego queremos lo que queremos una escoba, a ver, él quiere escobas, y lo que sea, siempre a eso, ¿por qué no primero agarrar, Señor, tú sabes por lo que necesito algo, ponme lo que tú quieras, ¿no? Si que se resuelva o no se resuelva, creo que son las mayoría de veces que nunca pensamos en un enfermo, con tal doctor, con tal esto, con tal otro, pero no, muchas de las ocasiones no lo hacemos, pues, primeramente ver al Señor, y que nos guíe, bueno, porque Él nos va a poner las cosas. Sí, Él nos puede poner los medios, ¿no? Y a veces que hay gente que hasta sin pedirlo, hay gente que ayuda, ¿no? O inclusive hasta para pedir, que a veces no es lo ideal, pero hasta para pedir dinero, ya sea a una persona o al banco, ¿no? Si el Señor, pues, hay esta necesidad, está bien, o tú permitirías que adquiera esta deuda, porque es una deuda que tengo que pagar, no es dinero gratis, ¿sí? Está bien que yo adquiera esta deuda, ¿crees que yo la pueda solventar? ¿Sí? Ya vas al banco, vas con la persona y todo. Y si la persona, a lo mejor podemos decir, si la persona tiene, o el banco tiene esa disposición, pues ya gracias a Dios y hago mi proyecto, lo que tengo que hacer, ¿sí? O a veces cuando de plano, no, pues simplemente se cierran todas las puertas, ni el banco, ni nadie, digo, tomando el ejemplo, ¿no? Del préstamo, pues no pasa, ¿no? Pero bueno, a veces sí, queremos resolver eso directamente, ¿no? Así como dice el hermano, así directamente, pero siempre tenemos que pedir la ayuda de Dios. Digo, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ahorita pues tenemos la necesidad a lo mejor ya de un lugar más grande, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué podemos hacer? Pues, o sea, orar y ponerlo en las manos de Dios y pues ya, él verá el tiempo, ¿no? No quiere decir que yo ahorita vaya con el presidente municipal y le digo, pues ya, casi Dios me dijo que tú me ibas a dar un terreno, ¿no? ¿Verdad? Para que podamos construir yo ahí mi iglesia, ¿no? No, sino ponemos las cosas en las manos de Dios, pero el tema principal es de que muchas veces las personas, sobre todo las personas que desconocen de Dios, quieren que sus problemas sean resueltos primeramente antes de que Dios les perdone sus pecados, antes de que Dios los bendiga con la mejor bendición que es la salvación. ¿Sí me explico? Eso es lo más que Dios les puede dar, ¿sí? De hecho, ¿qué fue? En Mateo capítulo 1 menciona que Jesucristo vino a morir por su pueblo para que sus pecados fuesen perdonados, pero su pueblo, como también dice en Juan, pues no lo recibieron, ¿sí? Porque el pueblo de Israel no quería ser perdonado de sus pecados, quería que se les resolviera esa situación del yugo del imperio romano sobre ellos. Entonces, ¿y Dios los liberó? No, Dios no los liberó. Primero eran los pecados y después lo demás, ¿sí? Como el mismo Señor Jesucristo decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura,
¿sí? Y otra vez volviendo y tomando ese texto, es que la gente normalmente busca todas las cosas por añadidura y al final, si es posible, buscar el reino de Dios, ¿sí? Y eso no cabe en Dios. Por eso es de que Dios es quien es y a Dios no se le puede mentir, no se le puede engañar, no se puede caer en ciertas situaciones en las cuales hasta quieran obligar a Dios para que los bendiga. ¿Sí vamos bien? Bien. Muy bien, vamos ahí al Salmo 116. En el Salmo 116, versículos 4 al 6. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él. Tan misericordioso este Dios nuestro. Versículo 6. El Señor protege a los que tienen fe como un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. ¿Sí? Y nuevamente, en este texto que acabamos de leer, menciona acerca de la bondad de Dios, menciona acerca de su misericordia, menciona acerca del deseo de Dios de salvar, ¿sí? Pero esta persona o este salmista, que no dice de quién es, dice que él dijo, el Señor, por favor, sálvame. Y él reconoce en el versículo 6, dice, y el Señor protege a los que tienen fe como de un niño. ¿Sí? ¿Dios protege a todos? Sí, no. ¿A todos quiénes? ¿Sí? A todos los que tienen fe como un niño, con base a este texto. A todos los que buscan a Dios como un refugio. A todos los que buscan a Dios como el verdadero Dios por perdón de sus pecados. A todos los demás, no. ¿Sí? Que pareciera, ¿verdad? Que pareciera a muchos, inclusive hay unos textos en donde les dice igual a los creyentes, ¿no? A ver, cuando veas que el pecador está prosperando y bla, 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 y que le va bien y que está prosperando, no te sientas mal, no te sientas mal, ¿sí? Porque él al final de los días también va a tener su juicio. Tú enfócate en mí, ¿sí? Entonces, ese tipo también de contrastes, también es bueno que los analicemos en la Biblia para que también nosotros podamos andar en nuestro diario vivir realmente basados en algo que realmente es real y no que nos hagamos castillos en el aire, ¿sí? Y que estemos pensando que Dios nos va a bendecir con algo que nunca nos va a bendecir. Digo, por ejemplo, yo no le voy a pedir a Dios, o yo no voy a esperar que Dios me bendiga, no sé, algo burdo, que algún día yo pueda tener los ojos azules, ¿verdad? O sea, eso absurdo, pues Dios me lo va a cumplir, pues jamás, así ya soy y no me lo va a cumplir, ¿no? ¿Sí? O que diga también algo burdo, que algún día se compruebe que yo no soy mexicano, que soy francés. Eso jamás va a ser. ¿Sí me explico? O sea, son cosas muy burdas y lo he exagerado de esta forma porque muchas veces muchas personas así piden cosas a Dios esperando que Dios les va a resolver, esperando que Dios les va a contestar y eso jamás va a ser. ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. Vamos a Jonás capítulo 3. ¿Sí está en sus Biblias? No tardé. Ah, sí, ya lo encontré. Bien.
Jonás capítulo 3, empezamos del versículo 10, que es el último, y continuamos hasta el capítulo 4. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. ¿Cuál es el contexto? ¿Sí recuerdan cuál es el contexto de Jonás? ¿Cuál es? Dios mandó a Jonás en contra de Nínive, en contra de Nínive, que según en cierto tiempo, 40 días, iban a ser destruidos. Jonás, bueno, a regañadientes, después de que pasó su peripecia con el gran pez que lo tragó y lo vomitó después, Jonás fue por fin y estuvo pregonando esta noticia a Nínive, y es lo que vemos aquí. Nínive se arrepintió, dice, y como habían abandonado, dice, sus malos caminos, cambió de parecer. ¿Quién cambió de parecer? Dios. Dice, y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Continuamos, capítulo 4, versículo 1. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿Sí? Qué mala actitud tuvo ahí Jonás, ¿sí? Qué mala actitud, ¿sí? Él quería ver a Nínive arder, ¿no? Prácticamente, pero por su egoísmo, ¿sí? Por su gran egoísmo. ¿Por qué no se alegró Jonás? O sea, Jonás veía cómo era Dios, amoroso, bondadoso, lleno de amor, y se lo decía. O sea, yo me imagino la escena: ay, Señor, me estás mandando con Nínive, ¿sí? Y a lo mejor en Nínive se va a arrepentir. Y yo sé que eres así, yo sé, y los vas a perdonar. Sí, casi, ¿me vas a salir con esa, Dios? ¿Me vas a salir con esa? Sí. Por eso dice Jonás que prefirió irse hacia Tarsis, ¿no? De donde Dios nuevamente lo regresó. Pero a ver, ¿qué vemos aquí? Dios es bondadoso, es amoroso y todo, pero ¿qué tuvo que pasar con Nínive para que Dios pudiera ser bondadoso y lleno de amor y les perdonara sus pecados, les perdonara su vida a Nínive? ¿Qué tuvieron que hacer? Arrepentirse, dejar sus malos caminos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hemos lo que hemos visto con los textos anteriores? Para que Dios pueda ser bondadoso y amoroso y pueda expresar su amor, tiene que haber una condición. Y esa condición la pone Dios. ¿La ponemos nosotros? No. O sea, yo no le puedo decir a Dios: ya, Dios, ya, perdóname, ya, ahí muere, ya, perdóname. Y ya, yo hacer lo que yo quiera. A eso mandó, a que le dijera que se arrepintieran. No mandó al hecho de que él ya iba pensando en que Dios era bondadoso y yo era bueno, pero Dios no mandó a decirle: ve a decirle al pueblo que soy bueno, soy bondadoso y que los voy a perdonar. Él mandó a que les hiciera esa alerta de que se arrepientan porque están mal, están haciendo cosas malas. Pero Jonás no lo vio así. Él ya sabía, dice: es que yo ya sé que los vas a perdonar, pero si no va él a darles ese testimonio, ¿qué hubiera pasado con el pueblo? Se hubieran muerto. Entonces Jonás no lo ve desde esa expectativa, él la vio desde que, pues voy a ir en balde porque tú eres bueno, Dios. Entonces, no, y es lo que a veces nosotros hemos dejado de hacer eso, el ir a decirles que Dios está, de verdad, Dios nos está llamando, nos está diciendo: a ver, abran sus ojos, porque ya todo esto es pecado, tantas cosas, tantas leyes, buenas, malas, lo que está, todo se está haciendo mal, y todos estamos cayendo en esa pasividad de decir: ay, pues al fin y al cabo Dios al rato nos va a perdonar, porque es lo que dicen todos. Ay, al ratito Dios les comparte y dice: al fin y al cabo Dios nos va a salir perdonando, así como dice Jonás.
Dios los va a perdonar, pero para que los perdonen tiene que haber un antes, tienes que arrepentirte, sí, ya sabes que eres pecador, pero ¿qué estás haciendo? Sigues pecando, sigues haciendo mal. Entonces no es eso, es el ponerle la alerta de que Dios sí es bueno, es bondadoso, pero también es justo. Y tienes que entender que Dios está todavía siendo paciente con nosotros y también con nosotros los cristianos, porque hemos caído en esa pasividad. Como decías tú antes, oramos y les decimos, y de verdad nos contesta, ay, pues ahí le pides a Diosito, ¿no? Y le dices, pero dices, es que tienes que mirar atrás, tienes que tener un encuentro con Dios. No, yo nomás quiero que me haga el favor. Sí. Y hasta, por ejemplo, así como, bueno, complementando lo que usted dice, hasta en el tema de la venida del Señor, ¿no? A veces pareciera ser que esa es la actitud de Jonás, ¿no? Ya que ven, ya destruye todo y que ya se acabe, ¿sí? Y que mucha gente dice, no, pues que ya venga Cristo y que es la misma situación, ¿sí? Y no entendemos que mientras más tarde el Señor va a haber más arrepentidos, va a haber más gente que venga a Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, igual yo alguna vez lo dije y siempre lo repito, si Dios hubiese venido por lo menos hace 100 años, pues yo no sería salvo, ¿sí? Si Dios hubiese venido, por ejemplo, hace 50 años, yo no sería salvo. Qué bueno que se tardó un poco más para que yo pudiese conocerla y pudiese ser salvo, ¿sí? Y todas las personas que seguirán viviendo después de nosotros y después de nosotros, primeramente Dios, le seguirán dando gracias a Dios por haberse esperado un poco más para que ellos puedan ser salvos. Pero a veces nosotros quisiéramos ser, que es la generación en la cual el Señor Jesús venga, ¿no? Y si ya tuviéramos nosotros 70, 80, 90 años y casi le reclamaríamos al Señor, Señor, pues no veniste, ¿sí? Pero tú ya vas con Él, pero tú ya vas con Él, pero tú quieres que ya venga. No, tenemos que tener una mentalidad más amorosa y menos egoísta, como en el caso de Jonás. Una más amorosa, como dice, de pensar en los demás, y es que ¿sí? Y hacer el bien. Porque ya venga el Señor. Ahora dicen, ya Señor, ven. Y todos decimos, no puede ser así, es la actitud de Jonás, destrúyeme porque tú hiciste lo que yo sabía que ibas a hacer. Sí. ¿No? Y bueno, ya hemos visto Jonás, pero pues también Jonás lo que temía era de que pues su gran fama se iba a echar abajo. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien, seguimos. Yo creo que sí terminamos esta parte. Nos quedamos en Jonás. Vamos a Hechos, capítulo 7. En Hechos, capítulo 7, versículos del 8 al 10. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente. Estos patriarcas tuvieron envidia. Bueno, aquí nosotros estamos, el contexto es acerca de Esteban, ¿sí? Uno de los discípulos de Jesucristo, ¿no? Está hablando ahí ante este concilio y está dando toda la historia del pueblo de Israel. Dice, estos patriarcas tuvieron envidia, refiriéndose a quién? A los hermanos de José. Estos patriarcas tuvieron envidia a su hermano José, ¿sí? ¿Por qué les dice patriarcas? Porque de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Por eso le dicen patriarcas. Dice, y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto,
Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. ¿Sí? ¿Qué le pasó a José? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Esteban en cuanto a lo que vivió José? ¿Sí? ¿Qué fue? Todos sus hermanos, ¿qué tuvieron? Envidia, tuvieron celos de cómo Jacob o Israel estaba tratando al hijo menor, que en ese entonces era José. ¿Sí? Le tenían esa envidia. Si tenían esa forma de pensar, si tenían esa envidia, ¿podemos pensar que eran personas que buscaban a Dios? No, sí. No, no buscaban a Dios. Tenían envidia y dice, inclusive hacían algo malo, hicieron algo malo en contra de ellos y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo podríamos pensar que era José? ¿Buscaba a Dios? ¿Tenía cierto concepto de Dios? Mínimo, sí. ¿Él leía su Biblia? ¿Por qué? Porque no había Biblia, ¿verdad? Sí, entonces prácticamente era su testimonio o lo poco que pudo haber platicado Jacob de lo que les fue transmitiendo desde Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y bueno, y Jacob pues como que se enfocó mucho en José. ¿Cómo podemos ver también que José también buscaba a Dios? ¿Qué pasó con la esposa de Potifar? Sí, se quería aprovechar de él de una forma íntima y él ¿qué hizo? No dijo, wow, pues aquí aprovecho, ¿no? Al fin no se va a dar cuenta ese señor. No, porque era pecado. Entonces, si había eso en su conciencia, si había eso en su ser, entonces tenía conciencia de un Dios. ¿Sí? Tenía conciencia de un Dios. Entonces, al tener conciencia de Dios y buscarlo de cierta forma, ¿sí? ¿Qué es lo que provocó? Que Dios estuviera con él y que Dios lo rescatara y que Dios mostrara su favor en cuanto a José. ¿Sí me explico? Pero ¿qué tuvo que hacer José? Otra vez seguimos viendo esa que condicional. ¿Sí me explico? Si José estaba bien con Dios, Dios estaba bien con José. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, pero por eso quiere decir que José no sufrió. No, sí sufrió. Sí, Dios permitió ciertas cosas y Dios los manejó a beneficio del mismo José. Pero aún así, Dios estuvo con él, aún a pesar de estar en circunstancias adversas. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel José? ¿Estuvo en la cárcel? Sí, sí estuvo en la cárcel. ¿Sí? Dios, ¿estuvo Pablo en la cárcel? Sí, ¿estuvo Pedro en la cárcel? Sí, estaban varios de los discípulos estuvieron en la cárcel. Sí, pero aún así nunca se quebrantaron y siempre le fueron fieles a Dios. ¿Y Dios qué? Siempre, siempre los protegió. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 6. ¿Estamos ahí? Romanos 11 del 1 al 6. Dice lo siguiente. Entonces preguntó, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal.
Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por la bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, que es el tema que estamos viendo, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en este caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo con este tema? Está hablando acerca del pueblo de Israel, está tomando el tema de Elías, y realmente Elías, cuando nosotros vamos a Reyes, vemos la vida de Elías cuando mató a los profetas de Baal. ¿Cómo se sentía? Solo. ¿Sí? Se sentía solo. Pero él aún así que flaqueó. No, él siempre siguió a Dios, buscó a Dios y Dios lo bendijo, Dios lo protegió. Sí. Tanto que le dijo, Señor, me siento solo, Señor, solamente soy yo. Y le dijo, no, todavía hay 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. ¿Y qué pasó con estos 7,000? ¿Dios los protegió? Sí. ¿Dios los guardó? Sí. Sí. Dios estuvo con ellos. Y después dice, de la misma forma, hasta el versículo 6, y como es mediante la bondad de Dios, refiriéndose al amor de Dios, entonces no es por medio de las buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. En otras palabras, tanto las personas o estos 7,000 no fue tanto sus buenas acciones, sino fue el haber confiado en Dios, ¿sí? Y Dios les mostró su amor, les dio su bondad, porque ellos mismos buscaban a Dios. Y ahora en la actualidad, ¿una persona es salva por qué? ¿Por sus buenas acciones? No, es por buscar primeramente a Dios. Y ya después, ¿por qué? Porque la bondad y el amor de Dios se expresa. Es un regalo que no merecido. Como dice aquí, pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos entender cómo es la gracia de Dios. Y de ahí nos saltamos al versículo 22. Romanos capítulo 11, versículo 22. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Está muy corto el versículo. Dice, fíjate en que Dios es ¿qué? Bondadoso, es el tema que estamos viendo. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. En otras palabras, también Dios dentro de sus condicionales, también Dios dentro de su justicia, dentro de de lo que es Dios, Él imparte justicia. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dios es todo amor? Sí. Dios es todo amor y este versículo creo que lo concreta muy bien. Dios es bondadoso, es inmenso en amor, pero también es severo. También imparte justicia. ¿Sí? También Dios te dice, si tú eres pecador, Dios te va a tratar como pecador. ¿Sí? Si le buscas, Dios te va a tratar como un justo, como una persona que realmente lo gustas, lo buscas. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy en cuanto al tema de la bondad de Dios. Dios siempre tiene el deseo de hacerle bien a las personas. Dios siempre tiene el deseo de hacerle un bien a su pueblo, que es lo que estamos viendo referente a estos pasajes, pero también siempre tuvo esa condicional. Si no me buscas, simplemente no vas a obtener ninguna bendición de mí. Si no quieres ninguna relación conmigo, yo tampoco quiero ninguna relación contigo. Así de fácil. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues yo creo que le vamos a dejar porque la siguiente parte también son varios textos y también nos vamos a extender en eso. Les pido que guarden su hojita para la próxima semana que vamos a continuar con esta clase. ¿Sí?
¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.